Welcome to Pro Español. Me llamo Sofía, tengo 29 años, crecí en un pueblo pequeño con grandes sueños. Trabajé duro, ahorré cada euro durante 6 años. Trabajé en 2 empleos de día y de noche. Tenía un solo objetivo, abrir mi propio restaurante. Creía en mí misma, pero más que eso, creía en el amor. Un día conocí a Marco. Era guapo, cariñoso y siempre sonreía. Me dijo: «Eres especial, Sofía. Quiero un futuro contigo». Mi corazón estaba lleno. Nadie me había hecho sentir así. Empezamos a pasar tiempo juntos. Cafeterías, paseos por el parque, llamadas telefónicas cada noche. Escuchaba mis sueños y me decía: «Déjame ayudarte, Sofía. Podemos lograrlo juntos». Confié en él. Le hablé de mis ahorros, 100.000 euros, dinero que nunca había tocado. Era todo lo que tenía. Una noche me miró a los ojos y me dijo: «Déjame invertirlo por ti. Conozco a personas que pueden duplicarlo en 6 meses». Abrirás un gran restaurante, más grande de lo que jamás imaginaste. Dudé, pero él me tomó de la mano y me dijo: «Sofía, ¿no confías en mí?». Le dije que sí. Le di el dinero. Me besó en la frente y dijo: «No te vas a arrepentir». Al día siguiente no me escribió. Al día siguiente su teléfono estaba apagado. Al tercer día, su número ya no funcionaba. Mi corazón se hundió. Fui a su apartamento. Estaba vacío. Se había ido. Y también mis 100.000 euros. Empecé a llorar. No podía respirar. Grité por dentro. ¿Por qué? ¿Por qué me mintió? Esa noche no pude dormir. Tenía el corazón roto y la cabeza llena de preguntas. ¿A dónde se fue? ¿Por qué me mintió? ¿Fue real en algún momento? Me senté en mi cama abrazando una pequeña caja donde guardaba todos mis recibos, mi plan de ahorro y mis sueños. El dinero ya no estaba. Fui a la comisaría de policía. Les conté todo. Él dijo que me amaba. Lloré. Se llevó todos mis ahorros. Confié en él. El oficial de policía parecía cansado. Dijo: «Haremos lo que podamos, pero si tú le diste el dinero por tu propia voluntad, es complicado». «¿Qué quiere decir?», pregunté temblando. «Si no hay contrato ni pruebas, entonces no es un crimen, es solo una traición». Traición. Esa palabra me atravesó el corazón como un cuchillo. Volví a casa caminando lentamente. Me sentía avergonzada. ¿Cómo pude ser tan tonta? Mis amigas no lo entendían. Decían: «Deberías haber tenido más cuidado. ¿Por qué le diste el dinero? Tal vez querías demasiado, demasiado rápido». Dejé de hablar con ellas. Dejé de sonreír. Dejé de creer en las personas. Cada día se sentía como un año. No tenía dinero, ni sueños, ni confianza. Estaba sola, pero decidí que no me rendiría. No dejaría que él ganara. No me quedaba mucho, solo unas pocas prendas de ropa, una pequeña habitación alquilada y un poco de comida para comer. Sabía que no podía quedarme llorando para siempre, así que empecé a trabajar de nuevo. Encontré un trabajo a medio tiempo en un salón de belleza. El sueldo era bajo, pero suficiente para sobrevivir. Cada día ayudaba a las clientas con peinados y sonreía a desconocidos, aunque por dentro quisiera llorar. Ahorraba cada moneda que ganaba.
preparaba té en casa. No compraba ropa nueva, no comía en restaurantes, no salía. Una noche, después del trabajo, abrí mi viejo teléfono y busqué su nombre otra vez. Marco, el chico que decía te amo cada noche. El chico que besó mi frente y me dijo, voy a cuidarte. El chico que desapareció con mis sueños. Y de pronto, ahí estaba. Un nuevo perfil, un nuevo nombre, una ciudad diferente, pero la misma sonrisa. Había publicado una foto con otra chica. El pie de foto decía mi todo. Me temblaba la mano. El corazón me latía con fuerza, pero esta vez no lloré. Tomé una captura de pantalla, luego abrí mi cuaderno y empecé a escribir todo lo que recordaba: fechas, lugares, mensajes, transferencias bancarias, sus mentiras. Iba a luchar, no con rabia, sino con la verdad. Llamé a la policía otra vez. Les dije que ahora tenía más pruebas. El oficial me escuchó esta vez. Sonaba serio. Abriremos un caso, dijo. No era mucho, pero era un comienzo. Esa noche, por primera vez en semanas, dormí sin llorar. Todavía estaba herida y aún sentía miedo, pero tenía algo nuevo, fuerza. Una semana después, la policía me volvió a llamar. Habían encontrado algunas cuentas en línea de Marco. Me pidieron que fuera a la comisaría. Llevé mi cuaderno. Tenía muchas capturas de pantalla y notas. Me senté frente al oficial de policía. Tenía miedo, pero hablé con claridad. Él dijo que me amaba, que quería empezar una nueva vida conmigo. Me pidió ayuda. Le di 100.000 euros. El oficial escuchó y anotó todo. No eres la única, me dijo. Me sorprendí. ¿Qué? Pregunté. Me mostró la pantalla de su ordenador. Había 3 mujeres más. Vivían en diferentes ciudades, pero la historia era la misma. Marco también les había mentido. Marco tomó su dinero. Marco rompió sus corazones. Sentí mucha tristeza, pero también sentí fuerza. No estaba sola. La policía me dio el número de teléfono de una mujer. Su nombre era Aina. La llamé esa misma noche. Ella lloraba. Su voz era suave y débil. Me dijo que yo era especial, dijo. Le di todo, y luego desapareció. Las dos lloramos. Éramos extrañas, pero teníamos el mismo dolor. La policía nos dijo que estaban trabajando en el caso, que intentarían encontrar a Marco. Nos dijeron que debíamos esperar. Podría tomar tiempo. Después de hablar con Aina, comenzamos a hablar todos los días. Hablábamos por teléfono. Ya no éramos solo 2 mujeres con el mismo problema. Ahora éramos amigas. Aina era amable. Me escuchaba, yo la escuchaba a ella. Compartíamos nuestras historias, nuestro dolor e incluso nuestros sueños. Un día Aina dijo, ya no vamos a llorar. Hagamos algo. ¿Cómo qué? Pregunté. Vamos a ayudar a otras chicas, dijo ella. Esa idea me hizo sentir feliz. Quería transformar mi dolor en algo bueno. Creamos una pequeña página en Internet. La llamamos Ten Cuidado, Hermana. Escribimos artículos como cómo estar segura en Internet, cómo saber si alguien miente, qué hacer si estás herida, y compartimos nuestras propias historias. Pronto, otras chicas comenzaron a escribirnos. Una chica dijo, gracias,
Tu historia me salvó. Estuve a punto de darle dinero a un hombre así. Sonreí cuando leí esos mensajes. Mi corazón aún tenía dolor, pero también tenía esperanza. Tal vez perdí mi dinero, tal vez me mintieron, pero aún tenía una voz y ahora la estaba usando. Aina y yo nos volvimos muy unidas, como hermanas. Hicimos una promesa: no más mentiras, no más lágrimas. Pasó un año. El dolor en mi corazón se volvió más pequeño. Trabajé duro, hice nuevas amigas, ahorré un poco de dinero. Ya no era la misma chica, era más fuerte, era más sabia. Pero a veces aún lloraba por las noches. Una noche me miré al espejo y dije: no fue tu culpa. Amabas a alguien, confiaste en él. Eso no está mal, eso es algo hermoso. Al día siguiente, Aina y yo caminamos juntas. Aina dijo: ¿sabes? Él nos robó dinero, pero también nos dio algo. ¿Qué cosa?, pregunté. Poder, respondió con una sonrisa. Y en ese momento supe que esta no era el final de mi historia. Era solo el comienzo. Si te ha gustado esta historia, por favor dale like, compártela y suscríbete.